Invitaciones a que leamos en la primera a los Corintios. Vamos a leer en la primera a los Corintios, el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Leemos desde verso 12 hasta el 34. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguramos, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Padre, en esta noche hemos venido delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. También viniendo con necesidad, Señor, de ser fortalecidos, de conocer tu mensaje, Señor, a través de tu palabra, y también requiriendo, Señor, que nos des prontitud, Señor, que nos des diligencia para que, una vez comprendido tu mensaje, Padre, podamos ponerlo por obra, Señor. Y en esta noche queremos pedirte eso, Padre, que guíes nuestros corazones para que esta palabra que hoy tú nos vas a entregar, Señor, no sea echada en saco roto, Dios, sino que sea puesta por obra. Es en el nombre de Cristo Jesús que queremos orar y darte gracias. Amén. Cuando nos acercamos a la lectura de este capítulo 15 de Primera a los Corintios,
una de las preguntas que surge es acerca de la verdad. Pablo está hablando acerca de una verdad, y esa verdad es que, ¿qué significado tiene, qué relevancia tiene que el Señor Jesucristo se haya levantado de entre los muertos? ¿De verdad este suceso es importante para nosotros como cristianos? Por lo que Pablo argumenta a través de todo el capítulo, responde con un sí. Y responde con un sí enfático. Es importante, es central, es vital para la fe cristiana que Cristo se haya levantado de entre los muertos. Porque no solamente era una promesa de él, una profecía, sino que era la prueba de que él era quien decía ser. Hermanos, en esta noche pensamos en que en la fe cristiana ciertamente hay verdades que no son negociables, y esta es una de ellas. Si creemos de verdad que el Señor Jesucristo vino como hombre sobre esta tierra, se encarnó, siendo totalmente hombre, siendo totalmente Dios, que nació en la ciudad de Belén, que fue predicando el evangelio del reino, que fue puesto allí en esa cruz del Calvario, en la escena del Gólgota, que de verdad fue muerto, que no cayó en una especie de coma, como algunos quieren hacerlo saber, algunos quieren hacerlo creer, que fue puesto en la tumba de José de Arimatea, y que en su cuerpo físico, en ese mismo cuerpo físico que estuvo sobre esta tierra, fue el mismo por el cual resucitó, y que en ese mismo cuerpo su alma verdadera habita, y que en ese mismo cuerpo ya glorificado fue que ascendió a los lugares celestiales. Si en esta noche alguno o alguna niega, aunque sea una porción de esa verdad, está por fuera de la fe cristiana. Pablo entonces está trayéndonos a nosotros una realidad. Nos está colocando delante de una realidad que para nosotros es inevitable. Porque si este Cristo no es quien dice ser o quien dijo ser, entonces en esta noche todavía estamos en la necesidad de un redentor. Somos como judíos que aún estamos esperando un Mesías, un Salvador. Pero podemos preguntarnos, ¿qué significa para nosotros que aún estamos en nuestros pecados? Pues bueno, significa que en el momento en que partamos de esta tierra, no hay para nosotros ninguna esperanza, porque iríamos a la tumba sin justificación, iríamos sin santificación y totalmente condenados al poder de la ley. Hermanos, pensemos en esta noche que Pablo estaba afirmando un verdadero pilar, un fundamento de la fe cristiana. Y quiero que pensemos entonces en tres cosas. El título del mensaje es Viviendo a la luz de la resurrección. Viviendo a la luz de la resurrección. Pensemos en tres cosas. En lo primero que quiero que pensemos es que la resurrección me identifica con Cristo. La resurrección me identifica con Cristo. En esta sección, primera carta a los Corintios, capítulo 15, escuchamos a Pablo decir que en Adán todos han muerto, pero que en Cristo todos han sido vivificados. Esto nos lleva a recordar que todas las personas que han pisado esta tierra, que todas las personas que han respirado el aire que da esta tierra, han estado alguna vez
bajo una realidad inevitable, que todos han estado sujetos a la transgresión de Adán. Y también nos está mostrando una gran realidad, que Adán fue una persona real. No como algunos piensan hacerlo creer, que fue una persona, fue un personaje ficticio, fue un mito, fue una leyenda que convenientemente fue ajustada, que fue una historia de alguna persona que dio rienda suelta a su salvaje imaginación. Pensemos por un momento. Si damos crédito a que Adán no fue una persona real, ¿qué pasaría con el Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría con él? El Señor Jesucristo sería entonces también una mentira. ¿Y qué pasaría con nuestros pecados? Si el Señor Jesucristo, al afirmar que Adán no existió, que Adán fue una persona inventada, también Cristo sería un mentiroso. Y el inicio del capítulo nos dice que Cristo fue el sacrificio perfecto por el pecado. ¿Qué pasaría entonces con nuestros pecados? ¿Sería Cristo en esta condición suficiente para pagar por ellos? Miren entonces cómo comienza el capítulo, colocándonos en la identidad en que somos en Cristo. Somos salvos por Él. Somos partícipes de esta realidad, de la centralidad, de la importancia de la salvación que significa Cristo. Meditemos entonces, hermanos. El apóstol Pablo está poniendo muy en claro que no hay otra forma, no hay otro camino de obtener la salvación sino este Cristo mismo. O Jesucristo es quien dijo ser, y alabado sea Dios porque lo es. Él es quien dijo ser. O aún estamos en pecado. Aún estamos sujetos a esta terrible condenación. Y como lo afirma el apóstol, nuestra fe sería fútil. Es decir, sería un relato sin argumentos. Y al ser sin argumentos, un relato que no es digno de prestarle ninguna importancia. Sigamos meditando, hermanos. Al leer estas palabras, nuestras mentes y nuestros corazones son traídos delante de una realidad inexorable. El cimiento de nuestra fe no es futilidad, no es vanidad, no es una incertidumbre, es una realidad, es una esperanza que no es vana, porque el consuelo de nuestra salvación está firmemente cimentado. ¿Y en quién? En Dios. En este Dios que creó los cielos y la tierra, que hizo resplandecer la luz, que del polvo sacó a este primer hombre que fue Adán. Y él mismo fue el que nos redimió. Él mismo fue el que vino a buscarnos, como decían los profetas, por medio de su Hijo. Aquel que no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino, tomó nuestra naturaleza y fue tentado en cada una de las cosas que somos nosotros tentados, pero sin pecado. Este mismo Cristo hoy nos está dejando una gran promesa, que es Él quien nos hace vivir en Dios y que es por Él que también somos implantados en esta fe salvífica. Y también, hermanos, que podemos disfrutar en esta noche de las maravillosas promesas que tenemos en su palabra. Alabado sea Él. Él es Dios de toda la verdad. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y es en esta verdad que hoy podemos descansar y saber que si estamos en Él, todo lo que Él es también nos pertenece. Mire lo que dice el verso 34. Es por esto que el apóstol
Continúa exhortando a sus oyentes, a sus lectores. Mire lo que dice el versículo 34. El 33, perdón. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice también el versículo 17. Y si Cristo nos resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. El apóstol Pablo está haciendo ver que si estas cosas que nosotros hemos creído son fútiles, son vanas, entonces, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo acá? ¿Qué sentido tiene lo que hacemos los domingos? ¿Qué sentido tiene lo que hacemos los martes, lo que hacemos en nuestros hogares, con nuestras familias? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Acaso no hay otras cosas más importantes que podríamos estar haciendo? Amasando una fortuna de pronto, creciendo en popularidad o creciendo en conocimiento de este mundo o persiguiendo cualquier otro sueño que nosotros queramos perseguir. Pero nosotros o todos los hermanos que se han dado cuenta o que el Espíritu Santo más bien les ha llevado a enterarse de la verdad, de la gran verdad que tienen en sus manos, entre sus manos, han abandonado todo lo demás. El mundo le es solamente un medio. El mundo le es solamente una necesidad, mas no se convierte en su objetivo. El versículo 34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Y por qué el apóstol habla como si existiera por qué el apóstol usa esta palabra? Para vergüenza vuestra lo digo. Porque seguramente hay algo que no estaban haciendo bien. ¿Y qué es lo que no estaban haciendo bien? Conocemos la historia de la carta. Había falsos maestros, había pecado sexual, había desorden, había ebriedad, había glotonería. Pero en especial lo que el apóstol quiere dar o lo que quiere enfatizar es que nos estaba dando la debida atención a la palabra de Dios. Y es allí donde quiero enlazar mi segundo punto. Dios es el fundamento de nuestra identidad cristiana. Observe cómo el apóstol Pablo enlaza este versículo, donde dice: vana sería entonces vuestra predicación. Vana sería entonces nuestra predicación. El versículo 14. No habría entonces un propósito por el cual vivir para Dios si estas cosas que hemos leído no fueran creídas con el mismo ímpetu con el que las creeríamos. Es a causa de la centralidad de estas palabras que el apóstol está diciendo que también hemos de pensar, aún en nuestro hablar. Dice que no erréis, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces es allí cuando se empieza a no dar la importancia que tiene la palabra de Dios. Y es allí cuando se deja de representar con fidelidad al Dios que estamos adorando en esta noche. Sigamos meditando, hermanos, que lo que Pablo está haciendo es colocar delante de los corintios que no estamos sirviéndole en vano, que no estamos sirviéndole en vano. Si estas cosas que estamos leyendo en esta noche, si estas cosas que conocemos son verdad, lo sabemos porque Cristo se levantó de entre los muertos.
Lo sabemos porque nuestros pecados han sido pagados por la sangre del Cordero. Y de aquí en adelante, pensando en esto, podemos gozarnos, podemos regocijarnos constantemente, no importa cuál sea la situación de trasfondo. Podemos reunirnos con total constancia, podemos ir con toda seguridad a la casa de Dios, a la casa de adoración más bien, en la mañana, en la tarde, en la noche, entre semana, el día del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que estas reuniones que tenemos son la antesala, son un abrebocas de lo que vamos a experimentar en la eternidad. Maravillosa seguridad que tenemos en esta noche y que estamos estudiando. Si sabemos que estas palabras son verdad, podemos vivir en esta tierra, en este mundo pasajero, con los ojos puestos en la eternidad. El apóstol Pablo también dice en Hebreos 4, entonces, si estas cosas son vanas, ¿por qué apartamos un día para dedicarlo al Señor? Es porque hemos recibido esta salvación a manos llenas del Señor. El Señor nos ha dado una grande salvación, dice allí en Hebreos. Y también se nos ha revelado la importancia de ella, la centralidad, su vitalidad. Y es por esto que han puesto a un lado las cosas del mundo. Es por esto entonces que no nos importa otra cosa que seguir al Señor. No nos importa, como dice el apóstol, aún gastarnos a nosotros mismos con tal de sentir o de experimentar este gozo que significa adorar al Señor. Y es por esto, hermanos, para lo que fuimos creados. Es por esto que dice la Escritura que somos nueva creación, porque habiendo caído en pecado, como dice acá en primera a los Corintios 15, por el primer Adán, esa comunión maravillosa que había entre Dios y el primer hombre se rompió. Y es por eso que el hombre, estando en su condición de pecado, huye de Dios. Pero habiendo sido ya reconciliados con Él, podemos venir con toda confianza a adorarlo y a traer nuestra alabanza delante de Él. No es esto un gran gozo, una gran razón, un gran motivo para dejar todo y seguirlo a Él. Yo creo que sí. Mi tercer punto y último es viviendo en la realidad de la resurrección. Mira cómo el apóstol Pablo se remonta al versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El apóstol dice, ¿por qué atravesamos todas estas cosas? ¿Por qué vivimos, por qué tomamos decisiones totalmente ceñidas a la palabra de Dios? Cuando a sabiendas es conocido de parte de nosotros que delante del mundo eso no nos traerá ningún beneficio. Cuando sabemos que si en una sociedad en la que vivimos, en donde la persona que quiere ceñirse totalmente a la palabra de Dios es tenido por fanático, por religioso, es vituperado, es vilipendiado y aún es puesto en ridículo. Si estas cosas no son verdad, entonces ¿por qué pasar por estas situaciones? Conocemos la historia de un jugador de rugby que por negarse alguna vez a doblar su rodilla delante del homosexualismo, no solamente fue expulsado de su equipo, sino que también se les puso a escarnio público y aún fue multado. ¿Solamente por qué? Por tomar una decisión ceñida a la palabra de Dios. Si estas cosas no fueran ciertas, que Cristo resucitó, que Cristo vino sobre la tierra y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿qué sentido tiene?
pasar por una situación de estas. Ningún sentido tendría. Que sea entonces, hermanos, en esta noche, nuestro sentir, nuestro deseo de permanecer firmes en las bases de la fe cristiana a pesar de cómo nos trate el mundo. Pero si Cristo no se levantó entre los muertos, ¿por qué seguir yendo a través de estas situaciones? Observe lo que dice el apóstol Pablo. Dice que combatió con bestias en Éfeso. Hay un cronista, hay un historiador que narra la historia de los mártires. Eran hombres que por ceñirse a la palabra de Dios, por negarse a seguir ciertas prácticas que ellos, su conciencia les decía que iba en contra de la palabra de Dios, se sometieron a la muerte y a tremendos vejámenes. Obviamente nosotros no pasaremos por estas situaciones. Alguno de nosotros no jamás en su vida tendrá que enfrentarse delante de un grupo islámico y estar con el apuntador de un rifle sobre su cabeza pidiéndosele que niegue la fe. Pero hay otras situaciones en las que sí podremos encarar una decisión y poder nosotros demostrar que de verdad seguimos a Cristo. El versículo 34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Hermanos, en esta noche, si nosotros, por el poder del Espíritu Santo, hemos tomado alguna decisión de ir firmemente, de tomar decisiones bíblicas, de aferrarnos a la palabra de Dios e ir en pos de Él, es porque tenemos un conocimiento que es distinto al de los demás, a los que no han nacido de nuevo. Y ese conocimiento nos hace tomar esas decisiones. El versículo 34 dice: porque algunos no conocen a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús estando en la cruz del Calvario? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No tenían el conocimiento de la verdad. Y es por eso que negaron al Señor de gloria. Actuaron en consistencia con sus propias creencias. Y es desde allí que ellos pueden, como dice el proverbio, comportarse de esa forma que dice allí en Corintios 15. Comamos y veamos, porque mañana moriremos. Según su razonamiento, entonces, tenemos que tomar todo lo que venga de esta vida, porque nuestro gozo solamente está en esta tierra. Pero ¿qué dice el cristiano en base a lo que el Señor le ha revelado? Él cree distinto. Él cree que la verdadera felicidad se halla en buscar la sabiduría de Dios, que está en la ley de Dios, y obedecerla, ponerla por obra. No importa qué obstáculos tenga que enfrentar. No importa la oposición a la que tenga que enfrentarse. El libro de Ageo, en el capítulo 1, nos da una maravillosa ilustración. Nos habla de sacos rotos. Nos habla de que ellos cosechaban, sembraban y no recogían porque sus sacos estaban rotos. Y esta es una ilustración para mostrarnos en esta noche el afán que tienen las personas por lo terrenal. ¿Han visto personas que lo único que hay en la persecución de sus vidas es conseguir cosas terrenales? Pero al final, ¿qué es lo que hay en la vida de estas personas? Ansiedad, destrucción, pérdidas e infelicidad. Esta es la naturaleza de la incredulidad. Cuando se trata de la idolatría busca más el don que el dador del don. Y es por eso que en esta noche, hermanos, somos exhortados por el apóstol
a buscar las cosas que van más allá de este mundo. Mira lo que dice el versículo 23 en adelante. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este es un recordatorio de que el Señor Jesucristo es el Rey, no solo de todo lo creado, sino también de todo lo que está dentro de lo creado. Y eso incluye a nosotros y a nuestros corazones. Ciertamente habrá unas partes dentro de nuestra vida en la que aún no hemos dejado que Él entre y reine, que Él sea Rey totalmente. Seguramente Cristo para nosotros es Rey el domingo y el resto de semana no lo es. Es Rey en algunas de nuestras áreas de la vida y en otras no lo es. O seguramente también Cristo puede ser para ti en esta noche aquel que me ayuda en mis momentos de dificultad. Aquel a quien acudo cuando tengo el problema, cuando tengo la necesidad. Pero cuando estoy en tiempos de bendición, en tiempos de abundancia, seguramente Él es lo último en lo que pienso. Que el Señor nos ayude, hermanos, a pensar siempre en Él y a meditar en su palabra. Que Él sea el centro de nuestras vidas. Por último, quiero pensar en las verdades de la Escritura. Ellas son centrales. Las verdades de la Escritura son centrales. Y esta verdad que estamos leyendo en esta noche, primera carta a los Corintios, capítulo 15, viviendo bajo la luz de la resurrección. Esta verdad moldea nuestra vida, nos muestra quiénes somos, dónde está nuestra esperanza y dónde podemos hallar el consuelo para el día a día. Hermanos, cuando salgamos por esa puerta, sepamos que al leer este capítulo 15 de la carta a los Corintios, el apóstol a lo que nos está llamando es a descansar en Él. No a poner nuestra esperanza en lo temporal y en lo terrenal, sino a poner la esperanza y la fe en aquel que en el capítulo 3 de la misma carta es descrito como la piedra angular. ¿Qué pasa cuando un edificio no tiene buenos cimientos? Ciertamente se caerá por su propio peso, ¿cierto? Estamos pensando en esta noche que Él no solamente es el cimiento, sino que también es el edificio mismo. Si no estamos asidos de Él, si no estamos plenamente centrados en Él, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Seremos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tenemos entonces acá una promesa en la Escritura de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Él es el poder de nuestra fe. Él es el fundamento de lo que somos. Además, Él también es el cimiento de ese edificio en el que nosotros estamos como piedras vivas. Este es el llamado del creyente. Habiendo obtenido fuerzas por los medios que Dios ha establecido, la oración, la lectura, el congregarse, el cantar, el adorarlo, nos ha dado las fuerzas para encarar los asuntos que tenemos día a día. Dice el apóstol en el versículo 31 al final, dice, cada día muero. Dice, cada día muero. Tenemos una lucha dentro de nosotros y el enemigo constantemente nos está llevando a querer claudicar, a querer renunciar. Pero con estas verdades
con estas promesas que tenemos en las Escrituras, Él quiere fortalecernos. Finalmente, la plena confianza y el reposo es la promesa que vemos acá en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Recordemos entonces que nuestra identidad está en Cristo, que Dios es el fundamento de la vida cristiana y que hemos de vivir a la luz de la resurrección de Cristo, que hemos de vivir bajo este gran conocimiento que tenemos de Dios, que Él es nuestro Dios y que nosotros somos parte de su pueblo. Amén. Pablo, en esta noche queremos alabarte, Dios. Queremos bendecirte, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos muestras en ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta esperanza de la resurrección, Señor, que este conocimiento que tenemos tuyo, Dios, pueda ser puesto por práctica en nuestras vidas, Dios. Conociendo que vivimos tiempos peligrosos, vivimos días malos, Dios. Llénanos de valentía, Señor. Danos de tu espíritu para poder pensar siempre, Señor, en las cosas celestiales. Poder pensar en la gloria que nos espera, Señor. Y poder tener este mundo por poco, Dios, las cosas de este mundo por poco. No centrar nuestra esperanza sobre ellas, Dios, porque son pasajeros, sino centrar nuestra esperanza en aquel que es el eterno Dios. Ayúdanos, Señor. Danos el denuedo, danos la valentía, Padre, para seguir hacia adelante y jamás claudicarse, no llegar hasta el final y ser hallados fieles, para poder escuchar la maravillosa invitación, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En Cristo Jesús queremos orar y darte gracias. Amén.